¿Cómo están ustedes? Estamos nuevamente en Vis a Vis, este espacio de conversación, que ustedes ya lo entienden como un lugar de conversación. Esta semana está tocada por los efectos de lo que fue el 2 de abril, una fecha simbólica por el tema Malvinas, y está también tocada por el Pesaj, por la Pascua, un momento de celebración. Quiero referirme a dos temas en esta apertura de Vis a Vis para que ustedes también luego lo conversen entre ustedes y con nosotros. El 2 de abril es un dato que merece análisis, porque Malvinas, a veces me da la sensación que se juega con Malvinas. Esto es, que se le pone poca seriedad, poco conocimiento, que todos dicen todo lo que se les ocurre sobre Malvinas. También ustedes pueden entender que hay quienes saben mucho sobre el tema y otros que interpretan. Yo, como sé que hay quienes saben mucho sobre el tema, me voy a referir a los que saben en reproducción de sus propias palabras. Luis Alberto Romero, historiador, escribió hace unos días que conmemorar Malvinas sí, pero hacerlo el 14 de junio. Dijo, la recordación del 2 de abril sigue alimentando, 30 años después, una serie de equívocos que pretenden unir la política con la guerra a través de una épica heroica. Y escribió textualmente, todos los equívocos de 30 años de historia reciente están anudados en la conmemoración del 2 de abril y en la unión de la política con la guerra a través de una épica heroica. Si los militares hubieran tenido éxito, habrían sido aclamados en la plaza. Hasta es posible que algunos descubrieran la posibilidad del nacionalismo populista y captara esa opinión volátil que tan fácilmente vira del progresismo al fascismo. También escribió Luis Alberto Romero, en 1982, pensé que el triunfo militar sería nefasto. No lo dije, pero fui un derrotista. Y el 14 de junio sentí un enorme alivio. La realidad había arrasado el relato. La soberbia y la paranoia habían sido derrotadas. La nefasta vía hacia la dictadura nacionalista y populista se había interrumpido. Otro camino era posible. Dice Romero, no tenemos nada que conmemorar el 2 de abril, salvo locura, violencia y muertes inútiles. En cambio, el 14 de junio, ese 14 de junio de 1982, fue el día de la realidad, las responsabilidades y la expiación, también de un comienzo. Si queremos conmemorar algo que nos ayude a retomar el camino de la democracia institucional, hagámoslo el 14 de junio. El diario El País transcribe un mensaje de John Carlin. ¿Y saben cuál es el título de ese mensaje? También hace pocos días. Thatcher, la libertadora argentina. No sabemos si lo dice en tono de humor o lo dice seriamente. Hombre inglés, que vivió en Argentina muchos años, ratifica las palabras de Luis Alberto Romero, porque dice que de haber triunfado esa batalla emprendida por los militares, por la dictadura, ese día 2 de abril, se hubiera transformado en un país con continuidad de dictadura, con nacionalismo populista, con fascismo y con cierta dosis de nazismo. Y él lo dice, los nazis argentinos se habrían consolidado en el poder si la Dama del Hierro se hubiera cruzado de brazos ante la ocupación de las Malvinas hace 30 años. Yo les pongo el tema. Estoy convencido que ustedes querrán conversarlo y lo llevará al debate. Más allá de esto, entonces tenemos qué ocurre el día después. Y el día después pareciera que es el día donde los conflictos subsisten. Puede ser que haya un conflicto, pero también debe ser que el conflicto se termine. Segundo tema para esta apertura. Y el tema está vinculado con los asesinos neonazis que mataron a un joven de 24 años en Chile. Daniel Zamudio, 24 años. Lo mató un joven, Raúl López, de 25, y otra banda. El crimen de Zamudio conmocionó a Chile. El joven había sido atacado, y lo leo textualmente, al salir de un boliche el 3 de marzo. Recibió trompadas y patadas en su cabeza. Le pegaron con piedras, fracturaron sus huesos, lo quemaron con cigarrillos, le cortaron una oreja
y con una botella rota le dibujaron esvásticas en la espalda y en el pecho. Ataques de skinhead. Esto ocurrió en Chile. Una multitud después despidió al muerto, al tristemente muerto por estos asesinos. ¿Hemos vuelto a los tiempos sombríos?, escribió Bernard Henry Levy en el diario Perfil. ¿Hemos vuelto a los tiempos sombríos? ¿O será quizás, como dijo Freud cuando analizó a esta humanidad y por lo cual recibió siempre algunas críticas, será que la humanidad transcurre en esta lucha contra el mal porque el mal se instala, porque la naturaleza humana tiene estas características? Freud, el día que tuvo que abandonar Austria, un año antes de su muerte, para irse a Londres, escribió ante un pedido de los nazis que le dijeron que se manifestara dando cuenta que había sido bien tratado, escribió, diciendo lo que los nazis le pedían, esta frase: puedo recomendar la Gestapo a cualquiera de todo corazón. Transcurrimos esta humanidad así como somos. La propuesta de Vis a Vis es mejorarnos, para lo cual le proponemos conversar. En instantes estamos con un hombre que vivió en Malvinas, que fue a Malvinas, que fue convocado para ir a la guerra de Malvinas, que hoy está aquí, que escribió un libro de cartas. En un ratito estamos con Marcelo. Bien, ya estamos con nuestro invitado, Marcelo Lapafusker. Marcelo, un gusto. Gracias, gracias. Gracias por estar en Vis a Vis para poder conversar sobre un tiempo que te tocó vivir teniendo vos 18 años. 18 años. A los 18 años fuiste convocado para ir a la guerra de Malvinas. Sí, yo era un soldado nuevo de la clase 63, la 62 se estaba retirando de baja y fui a la guerra porque eligieron 19 soldados que faltaban para completar mi compañía y tomaron 19 de entre 320. ¿Vos dónde vivías? Yo vivía en Avellaneda, en la zona sur del Gran Buenos Aires, y me tocó hacer el servicio militar en Palermo, frente a la mezquita, al lado del regimiento de patricios. Famoso regimiento donde se iban a hacer las revisaciones médicas. Exacto, exacto. Para ingresar así o no al ser el servicio militar. Así es, así es. Yo estaba en la compañía Comunicaciones 10, que estaba al lado del distrito de Buenos Aires. ¿Y cómo te trasladaron? Mira, nosotros nos fuimos un 11 de abril, que de hecho hay una placa muy grande que recuerda ese momento. Partimos los 242 soldados más oficiales y suboficiales hasta el Palomar. Ese fue mi primer viaje en avión. Viajamos hacinados en un avión de línea, por supuesto, sin asientos, sin aire acondicionado, sin nada, pertrechados, vestidos de invierno. Y bajamos en Río Gallegos y no pudimos cruzar el mar argentino porque había una tormenta muy fuerte. Hicimos noche en un regimiento de tanques y al otro día fuimos a Malvinas y llegamos a la tarde-noche del día 13 de abril. ¿Y vos estabas en Malvinas, estuviste en Malvinas y dijiste, digo yo que habrás dicho, ¿qué es esto? Ya, nosotros, yo recuerdo que teníamos la sensación de ir a hacer turismo aventura, porque a los 18 años con un fusil en la mano y totalmente preparado, con las cosas que hay que tener encima, pensábamos que a ver a qué íbamos, ¿no? Y la verdad que tuvimos la primera rara sensación cuando bajamos del avión y el viento de las Malvinas nos cortó el pecho al medio. Fue muy duro porque incluso tuvimos que hacer el camino de noche hasta Puerto Argentino, yendo a campo traviesa, con el barro pegado en los borceguíes y hundiéndonos casi hasta la rodilla, así que fue muy duro al principio. ¿Estuviste cuánto tiempo en Malvinas? Más de 70 días. Yo llegué el 13 de abril, estuve prisionero 4 días de los ingleses, después del cese del fuego del 14, que fue el lunes 14 de junio, durísimo, terrible, lo peor que viví en mi vida. Creo que no repetiría, digamos, ese momento porque creo que no hay peor. Entregar el fusil, entregar las armas y quedar prisionero y detenido por los ingleses fue de lo peor que pasamos. Naciste en Avellaneda. Nací en Avellaneda, fui al Yule, iba al colegio. ¿Sabes que yo nací en Avellaneda también? Mirá qué casual. En Sarandí. Bueno, no, yo estaba en Piñeiro, digamos entre Lanús y Avellaneda. Pero además te voy a decir
otro dato que me emocionó cuando leí el libro Hay dos cartas sin abrir, porque de esto se trata además este encuentro con Marcelo. La publicación de muchas cartas, él recibió 187, pero la publicación de muchas cartas que él recibió estando en Malvinas, de familias, de amigos y de desconocidos, que en esa solidaridad de aquel tiempo donde la gente jugaba a acompañar, quisieron acompañarlo a Marcelo. Hay dos cartas sin abrir, se llama el libro, Huellas y heridas de una guerra, Malvinas 25 años después. Y allí Marcelo hace una, digamos, saludás a Laura, tu esposa, sí. Saludás a Martín y Tomás, tus hijos, a tus padres. Uh-huh. ¿Tus padres? Yulem y Chiquita. Y Chiquita. Mi padre se llamó Yolon, y decían Yulem. Casualidad. ¿O no? O no. Contanos, yo leí algunas de las cartas, leí este dolor tuyo, uh-huh, en encuentro familiar, donde sacaste las cartas y con tus hijos empezaron a leerlas, uh-huh, donde además descubrieron que había dos que no habían sido abiertas. Relátanos esto. Mira, esto yo, como la mayoría de los veteranos, los primeros 20 años no hablé, no me di a conocer, no juzgué, y por este efecto raro que se llama resiliencia, que lo descubre Viktor Frankl, ¿no? ¿Sí? Lo podemos leer en El hombre en busca de sentido. Él dice que la resiliencia es la capacidad del ser humano ante una situación extrema a digerir todo, a macerarlo y muchos años después sacarlo. A mí me costó 20 años y con el aniversario número 25 de la guerra se me ocurrió hacer un homenaje a todos los que mandaron esas cartas que vos bien decís, que nos alentaban, nos ayudaban, nos empujaban a seguir adelante y no claudicar, a ponerlas en el libro, a hacer un homenaje, y después todo, por suerte, se hizo mucho más grande y nunca me imaginé que iba a estar en las vidrieras de una librería. Así que, para sorpresa mía, fue así. Y es un homenaje a todos los que escribieron y ayudaron, y yo hice algunos capítulos, digamos, nada ficcional, y a veces hasta con un poquito de poesía, ¿no? Porque había momentos que vos los vivías de una manera increíble en la guerra. La guerra es una cosa muy, muy rara, muy dinámica, viéndola 30 años después, ¿no? Y siendo uno ya grande. Y teniendo hijos. Sí, teniendo hijos. Hoy mi hijo más chico tiene la edad que tenía yo cuando me llevaron. Y yo los 6 días que llegué a las Malvinas cumplí 19. Ninguno de mis compañeros que estaban casi dados de baja de la clase 62 sabía mucho más que yo. Entonces fíjate qué improvisación, qué caos y qué destino nos tocó, que en realidad nosotros hicimos todo y un poco más. Muchos dejaron la vida, a otros la muerte nos rozó, no nos terminó de agarrar. Y por eso digo que la guerra es dinámica, no es un fantasma. Es dinámica porque va cambiando, va mutando, no te suelta, y con el tiempo las heridas yo creo que se abren, no se cierran. Aquí veo una carta firmada en Avellaneda el 23 de abril de 1982 que dice: querido hijo mío. La de mi mamá, la primera que recibí. La primera que recibí. Durísima. ¿Querés relatarla? ¿Qué es lo que recordás? Mirá, yo me acuerdo que, como bien te dije antes, que hicimos noche en Río Gallegos. De manera increíble, y todavía no me acuerdo cómo tomé coraje, crucé una avenida, porque hace 2 años volví a ese mismo regimiento a verlo, por cuestiones de trabajo, y había un teléfono público, de esos hongos de Entel que se usaba antes, y yo tenía cospeles, y llamé a mi casa, y hablé con mi mamá, sin darme cuenta que quizás era la última vez que la escuchaba, y le dije que esperara una carta mía para avisarle dónde iba a estar y que no se perdiera algo que ellos me quisieran mandar. Entonces, cuando ya estábamos asentados en Puerto Argentino, mandé una carta rápidamente y ella escribió el 23 de abril, 4 días después de mi cumpleaños, y al lugar que yo le indiqué, en Puerto Argentino. Y ahí me describe cómo la familia estaba unida, escribiendo todos en el living, con toda la familia y con mi papá al lado, y mi hermano, y mis tíos, y mis amigos, y todos escribían e iban una sola vez al correo para que llegara todo más rápido. Dice, aquí, un párrafo de la carta dice: aquí Avellaneda y Lanús, sos el Maradona de la zona sur.
¿Jugabas al fútbol? Jugaba al básquet. Yo jugaba al básquet en Betam de Lanús. Muchos años. Estuvo en el negocio la mamá de Pasos, tu amigo Bocha. Claro. Mis compañeros del secundario. Pero contamos con la ayuda de Dios y por eso te esperamos pronto, ¿no? ¿Una familia judía creyente? Sí, practicante, observante, no fanáticos de la religión, pero yo tenía cerca el templo, digamos, del barrio donde vivía y me iba todos los sábados con mi seide Felipe, que me marcó, que era fuera de serie, no era de su época, siempre digo lo mismo, era un tipo adelantado, muy moderno. Vivía frente a mi casa, en diagonal, y iba al templo con él todos los sábados bien temprano, me pasaba a buscar, íbamos caminando las 3 cuadras que nos separaban del templo, y hacíamos un falso minyan porque cada vez había menos gente. Y yo tenía 7, 8 años, así que no podía hacerlo, pero igual me la jugaba y lo hacíamos. Marcelo, ¿cómo se puede seguir más o menos entero, después de haber estado como vos en Malvinas? Y creo que es por obligación, porque muchas veces me preguntan qué se siente volver de la guerra, ¿no? Y yo digo que uno vuelve de casualidad o por la gracia de Dios, porque el soldado que va a la guerra tiene el destino de no volver. Y nosotros la hemos pasado muy mal, pero mucho peor que yo lo pasaron los muchachos, mis compañeros que estaban en el monte prácticamente, que eran 8, 10, 12 kilómetros de Puerto Argentino, no mucho más lejos. Nosotros recibíamos los bombardeos constantes de los ingleses, que al principio eran solamente de noche y después sin interrupción. Y aunque no lo creas, nuestra mayor angustia era pensar en los que vos dejaste en tu casa y tus seres queridos, porque nosotros ya estábamos jugados. Es más, pedíamos ir más adelante porque ya estábamos hartos y queríamos terminar. Y creo que uno se preocupa en ese momento mucho más por los que dejó acá que por uno mismo. Pero el rehacer la vida es un trabajo de día a día que solamente se puede sostener con el apoyo de tu familia, nada Yo más. te pienso con 18 años y me conmuevo. Chiquito de 18 años, yendo a una guerra para defender no se sabe qué, no porque Malvinas tengamos que discutirla desde nuestro lugar, sino defender esa historia de dictadura que no trepidó en mandar a quien fuera a la muerte para poder continuar. Marcelo, ¿nos permitimos unos segundos para una pausa y continuamos? ¿Cómo no? Ciudad Veloz. Préstamos tan personales como las razones para sacarlos. Por cada 1.000 pesos pagás menos de 30. 84 meses de plazo. Hasta 15 sueldos. Gestión en 48 horas. Comunicate llamando al 0822-20400. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. You've been far away from me, another land across the sea, and all this time my heart's been breaking, just waiting round, we'll never roam, so till you come back home. Somos una empresa especializada en la producción de etiquetas bordadas y avíos. Somos una empresa nacional altamente capacitada, responsable y eficaz. Somos Ullía. Sobre todo, está Sinteplast. Electrodomésticos Las Malvinas. Aire acondicionado Electra. El valor es de 4.139 pesos. 24 cuotas sin interés con American Express. Venta telefónica 0810 888 8989. www.lasmalvinas.net. Las Malvinas, un estilo de vida. Desde 1936 tenemos el orgullo de brindar educación de excelencia masiva en un modelo inclusivo que garantiza un futuro mejor a las nuevas generaciones. ORT Argentina es miembro de World ORT y está fuertemente integrada al sistema educativo nacional.
Frente al dengue, la prevención depende de todos. Para que el mosquito no se multiplique, tenemos que eliminar, tapar o poner boca abajo los objetos que contengan o puedan acumular agua. Más información en www.buenosaires.gov.ar/salud. Buenos Aires Ciudad. En 19 meses hicimos la nueva Terminal C. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Mi abuelo pasaba las tardes divirtiéndose conmigo. Hoy me pasa lo mismo. Las tardes más lindas las paso con mis nietos. Biferdil, especialista en salud y belleza capilar. Seguimos conversando con Marcelo, 18 años allí en Malvinas, impelido a ir a defender una historia que era de otros en aquel momento, y hoy está aquí. Con un libro que se llama Hay dos cartas sin abrir, huellas y heridas de una guerra, que es toda la correspondencia que Marcelo recibió. Marcelo, ¿cómo después de tantos años, cómo vivís vos tanto comentario de gobiernos, dirigentes políticos, dirigentes sociales, filósofos, historiadores? Todo el mundo habla. Sí. Y vos decís, ¿sabés qué? Yo puse el cuerpo ahí. ¿Cómo sentís esto? Sí, la verdad que no lo paso bien porque desde hace por lo menos 2 o 3 meses estamos despertándonos, como decimos en nuestro grupo de veteranos, nos despertamos y nos acostamos viendo en todos lados, en todos los medios y de cualquier forma, gente opinando. Y jamás se le pregunta a un veterano qué opina o qué piensa. La verdad que me preocupa porque este tema es, o era, por suerte, un tema muy tabú en Argentina. Pues en realidad es un espejo roto donde la sociedad no se quiere ver. Porque el 82 y lo que pasó es el reflejo de la sociedad. Mientras se jugaba un mundial de fútbol en España, los cines estaban abiertos, los restaurantes estaban llenos de gente, nosotros estábamos a 14 bajo cero, a la intemperie, y muriéndonos de hambre y de miedo, y de frío, y angustiados, y preocupados. Si tuvieras que decir alguna de estas cartas, ¿a cuál te referirías para aquella hora? Todas tienen el mismo valor, no lo dudo, pero sí. Si tuvieras que decir algo de esas que... Mira, es muy simple. Separo todas las que son de gente que me conoce, mi familia directa, mis amigos, mis maestras del primario, increíblemente, y pongo en el lado de la balanza donde más peso tienen aquellas que mandaba gente anónima para un soldado en las Malvinas. Como yo no influía sobre ellos, no me conocen, ellos las mandaban y decían, alguien las va a tomar. Y la verdad que tienen una fuerza y si vos vieras con el respeto que escriben, desde los chicos de un colegio, en cualquier lado del país, en el medio de la nada, o una madre que dice, tengo 3 hijas, mujeres, y si tuviera un hijo varón, hubiera querido que sea un soldado como vos. La verdad que esas te conmueven y eran las que te empujaban a no claudicar, ¿no? A no dejar todo y a seguir adelante. La verdad que para mí esas donde uno no influye, evidentemente son para mí las que más pesan. Un tiempo argentino difícil, 1982, desde el 76 hasta la terminación de la dictadura. Tu estado en Malvinas, antisemitismo también en Malvinas. Vos diste cuenta que les tocó a casi todos. Sí, de hecho a mí también me preguntaron sobre eso y siempre mi respuesta fue la misma. Yo no sufrí una discriminación por religión en el servicio militar, estuve preso 2 veces de la policía militar en la guerra por robar comida para poder repartir en la trinchera, éramos 4. Y hubo oficiales y suboficiales que también robaban y repartían con su tropa. Hubo de todo, buenos y malos. Jamás lo juzgué. La situación era crítica y la verdad que no viví un tema de antisemitismo, por suerte. Lamento mucho lo que estuve leyendo y encontrándome con otros muchachos y realmente creo que fue abominable, la han pasado muy mal. Que a otros les pasó. Sí, absolutamente. A vos como judío no te pasó, pero a otros judíos les ha pasado. Está documentado y no tenemos por qué descreer porque hay miles de testigos de eso. Primo Levi, en un libro que se llama Deber de Memoria,
escribió: por este motivo las personalidades carismáticas me dan miedo. Claro. ¿Cómo cerrás este encuentro, esta conversación, estando en tiempo de Pesaj o Pesaj, en tiempo de Pascua? ¿Cómo querés cerrar esta conversación con tu experiencia y tu deseo de una humanidad con otras características? Mira, yo creo que la cosa no es tan difícil. La guerra es una tragedia que los toca a todos, los silvana a todos, al que fue, al que no volvió, al que volvió. Nosotros tenemos un compañero muerto en el regimiento que era hijo de madre viuda, su único sostén. Ella lo perdió todo al perder a su hijo. Y desde ese momento, que fue el 11 de junio, casualmente cuando el Papa estuvo acá, nosotros quedamos abatidos. Aunque la rendición fue el 14, nosotros el 11 ya estábamos acabados. Y no vale la pena la muerte de una persona por un pedazo de territorio, no lo vale. Menos 649 muertos, la mitad en el crucero General Belgrano, la mitad en combate, y más de 450 suicidados en posguerra por el estrés postraumático. La verdad que creo que ninguna guerra vale la pena. Siempre, el otro día escuchaba un comentario que decían que los veteranos de Malvinas somos los desaparecidos vivos de la dictadura. Lo podemos contar. Hoy tenemos entre 49 y 52 años. Dentro de unos años va a quedar solo la mitad, estadísticamente. Hay que aprovechar eso y deberían reconocernos como el engranaje para pasar de la dictadura a la democracia. Más allá de lo que pasó con los 30.000 desaparecidos, los veteranos fuimos ese aceite de ese engranaje que posibilitó el pasar de esa dictadura a las elecciones y a la democracia en el 83. Cerrarías diciendo entonces, Primo Levi dice, no personalidades carismáticas, porque ya sabemos de qué se trata, pero cerraríamos diciendo, tampoco de aquellos que nos venden ilusiones o pretenden ser los grandes creadores de la existencia. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Mirán, para nosotros nos marcó, yo siempre digo que no tuve juventud, me la robaron, tengo un gris de esos años hasta que me casé y tuve mi familia, pero creo que es una obligación de todos tratar de salir por los que quedaron allá y por todos los que volvimos, así que no me queda otra que seguir adelante y la verdad que esto de darme la oportunidad de poder contarlo para mí es fundamental. Yo creo que respeto a los que no quieren hacerlo, darse a conocer o hablar del tema, los respeto, pero para mí es catártico y me sirve. Marcelo, muchas gracias y lo mejor para todos. Gracias, Guillermo. Muchas gracias a todos y también lo mejor. Hasta la próxima semana.